a cambio de la satisfacción inmediata, cambia e hipoteca lo que podría ganar mañana, con mucho esfuerzo, por supuesto. Senador, le pido que por favor concluya su intervención. Con todo gusto. Con mucho esfuerzo podríamos estar ganando algo más que lentejas. Pero bueno, a eso nos condenaron el día de hoy. Por eso es que estoy presentando esta iniciativa, para que dejemos de tener esta visión derrotista y al contrario, recordemos los otros fracasos y las otras veces en las que a cambio de un plato de lentejas hemos dejado de producir y hemos dejado de dar beneficios a la nación. Muchas gracias. Gracias, señor senador Zoé Robledo Aburto. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta presentada por el senador Zoé Robledo Aburto. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Zoé Robledo Aburto. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, se le concederá el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 28 constitucional. Hasta por 5 minutos, señor senador. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros senadores, la modificación que se pretende en este artículo es una concesión disfrazada bajo el nombre de licencia a los particulares para hacerse del control absoluto del servicio público, entre otras cosas, de transmisión y distribución de energía eléctrica. No obstante que esas actividades constituyen áreas estratégicas que están confinadas de manera exclusiva al Estado. Pero ¿qué tan exclusivas serán dichas funciones si podrán llevarlas a cabo los particulares con la propuesta que ustedes están defendiendo? Porque eso es lo que señala con toda claridad el transitorio 11º. Esto es una tomadura de pelo. ¿Qué tendrán de exclusivas dichas funciones si las podrán llevar a cabo los particulares, ya sea directamente mediante contratos de licencia o inclusive subcontratándose con Pemex cuando ésta reciba la asignación? Y ni qué decir, compañeras senadoras y senadores, de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, también establecidos como funciones exclusivas, aunque como ya se ha demostrado en esta tribuna, la desfachatez les permitirá adueñarse del petróleo en todas las etapas de la cadena productiva. Ha llegado a permitirle a los particulares obtener ganancias de nuestra riqueza a través de la licencia o los contratos de utilidad o de producción compartida. En cuanto al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, este fideicomiso nacerá, desde mi punto de vista, como un elefante blanco que permitirá mantener el saqueo que cada administración federal ha llevado a cabo con la renta petrolera, pues constituye, lo auguro desde ahora, la preservación del actual mecanismo de estabilización de las finanzas públicas, mediante el cual la renta petrolera se destina prioritariamente a cubrir los boquetes en la recaudación, pero dejando de lado la inversión productiva y la constitución de un ahorro soberano que permita a las generaciones futuras beneficiarse de los recursos naturales no renovables que se explotan en el presente. Por cierto, compañeras y compañeros, ya que hablamos de trampas, permítanme insistir que Pemex y la CFE dejarán de ser organismos descentralizados
como lo plantea el dictamen, para convertirse en empresas productivas del Estado. Y les vuelvo a preguntar, ¿y qué son las empresas productivas del Estado? Porque las intenciones de esta reforma son tan oscuras que maliciosamente omitieron explicar qué es ese concepto y cuál será la naturaleza jurídica de ambas empresas. Lo único, lo vuelvo a repetir, que explica la exposición de motivos es que constituye otra posibilidad, así se plantea, otra posibilidad para que el sector público que tiene a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en el subsuelo pueda llevarlas a cabo. Eso es lo único que señala. Y esa es la profunda definición jurídica de una empresa productiva del Estado. Otra posibilidad, nada más. Insisto, esas son las trampas de esta reforma y eso es un engaño, es un robo a los mexicanos y es un saqueo a la nación. Y por eso, desde esta tribuna, vuelvo a hablarle al pueblo de México y ante ellos denunciamos el atraco del que están a punto de ser víctimas y nosotros, por supuesto, con ellos. Y por eso reiteramos, nos negamos a poner a México de rodillas frente a los intereses de los Estados Unidos, frente a los intereses de las grandes transnacionales que lo único que pretenden es enriquecerse a costa del patrimonio de los mexicanos. Porque las transnacionales, óiganlo bien, no vienen con la intención de contribuir al desarrollo de nuestro país, sino a hacer negocio, a hacer dinero a costa de lo que sea. No les importa el crecimiento de México, lo único que les importa es el crecimiento, pero de sus bolsillos. Por lo tanto, senador presidente, mi propuesta es que desechemos lo que propone la reforma al artículo 28 en el dictamen que se está discutiendo. Es cuanto. Gracias, señor senador Benjamín Robles Montoya. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Benjamín Robles Montoya. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Informo a la Asamblea que el senador Raúl Morón pidió que se consultara a la Asamblea una propuesta que presentó de reforma al artículo 28, por lo que pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Morón. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Agotada la lista de reservas al artículo 28 constitucional, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 28 en los términos del dictamen. En estos momentos se encuentra el proceso de desahogo de las reservas que se han presentado a este dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Hay que recordar que dentro de las reservas que fueron presentadas hay más de 200, de las cuales ya se han desahogado las que tienen que ver con el artículo 25, con el artículo 27 y en estos momentos se están desahogando las relativas al artículo 28 constitucional. Hay que señalar que más de 10 oradores estuvieron presentando sus propuestas de reforma.
y de acuerdo al proceso legislativo que se ha estado llevando, se presenta la reserva por parte del legislador, se pregunta si ésta se acepta a discusión, de lo cual hay que señalar que estas reservas que fueron presentadas al artículo 28 constitucional no fueron aceptadas por el Pleno, por lo tanto se pone a consideración de los legisladores en votación nominal en los términos del dictamen, que es lo que está sucediendo en estos momentos, y se otorgó 3 minutos para que los legisladores y las legisladoras pudieran emitir su voto. En relación a este artículo 28, se señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos 6 y 7 del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Hay que señalar que también en este artículo se establece que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco Central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo 7 de este artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de los impuestos. Señor presidente, conforme al sistema electrónico se tienen 88. La senadora Pineda, Sí. Rocío Pineda Goche, ¿ya? Sí, 88 con el voto de la senadora, el senador Cavazos 89. Sigue abierto el sistema, 90 votos con el senador Ramírez. 92 votos a favor y 23 en contra. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 28 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. A continuación, iniciamos la discusión de los artículos transitorios. En primer término, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz para presentar las reservas a diversos artículos transitorios, para lo cual dispondrá del tiempo necesario para que en un solo acto presente las reservas que aún tiene pendientes.
Es que si me liberan de mí se quitan en una hora. Hola, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quiero advertirles, no lo ha hecho el presidente, que me invitaron a desahogar todas las reservas que tengo en transitorios. No sé por qué, pero es una oferta muy generosa porque voy a hablar el tiempo que necesite yo para desahogarlos. Alguna conveniencia habrá. Transitorio segundo. Dice, los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Muy bien, muy generosos, se respetarán. Ahí está el dirigente que me va a oír. Aquí dice, se respetarán conforme a la ley. Nada más que esto está relacionado con el artículo 25, párrafo 4. Y el artículo 25, párrafo 4, establece en esa entelequia que se llama organismos productivos, todo este rollo, le establecen una serie de condiciones y características. Dice, la ley establecerá las normas relativas para la organización de las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneración de su personal. O sea, ahí se da el traste a ese supuesto respeto a los derechos, porque establecen un régimen que es privatizador. Es decir, toda esta cuestión de inventar esos organismos es darle las características de cuasi privados. Y como las empresas transnacionales trabajaron aquí con los que decidieron todo esto, o los amanuenses, ¿verdad?, les exigen a Pemex, que será este organismo X, que tenga las características de las mismas empresas extranjeras para que puedan competir. Esas son las exigencias que establecen en sus tratados para las empresas públicas. A las empresas públicas en todos los tratados, y ya lo verán en este nuevo sometimiento que es el Tratado de Pacífico, Transpacífico, ahí ya están metidas las empresas públicas que tienen que tener características de privadas. Esas son las exigencias del imperio que hoy hemos acatado con un gran entusiasmo, hasta aplaudieron. Bueno, el tercero transitorio. La ley establecerá la forma y plazos a los cuales se podrán acceder, que no podrán exceder de 2 años, para que Petróleos Mexicanos, nuestra gran empresa, pase a ser una empresa productiva de Estado igual a CFE, ¿verdad? Esto establece realmente una serie de medidas para la CFE y Pemex que niegan todo lo que aquí se ha dicho. Fortaleceremos a Pemex, fortaleceremos a la CFE. Es mentira. Al contrario, las van a debilitar y las van a meter a organismos cuasi privados que además, como está dicho aquí, y ya lo entendió y lo atendió el líder petrolero, ¿verdad?, van a limpiar a las empresas para que queden competitivas, y el desempleo será una de las características claras de esta maravillosa reforma antinacional y antisocial. Quinto transitorio. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación
o suscriban un contrato para realizar actividades de exploración, extracción de petróleo y demás hidrocarburos, etcétera, ¿verdad? Así como las particulares que suscriban un contrato con el Estado, ¿verdad? Podrán, aquí está un tema importante, podrán las empresas, otra vez las mismas estas de Entelequia, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos que están en el subsuelo son de la nación. ¿Qué es esto? El booking. Todo lo que negaron de que no era, no iba a haber concesiones porque esas daban derechos sobre el petróleo, todo este rollo de Peña Nieto y sus secuaces. En programas de radio dijeron el subsecretario Ochoa que iban a hacer contratos, no concesiones, y quitan demagógicamente la palabra concesiones. Nada más que ya lo vimos, licencias es lo mismo. Y lo que decían que no iba a ocurrir, aquí está, booking, que quiere decir que, eso es lo que se ha dicho, que el petróleo ya no es de la nación. Otro rollo que aquí nos han estado todo el día, hoy y ayer, el petróleo no es de la nación, ¿verdad? Porque una vez que las empresas transnacionales, esos monstruos que llegarán, tienen su asignación de territorio nacional, porque así está permitido, espacios del territorio nacional, podrán ir a la Security and Exchange Commission para que les den el dinero, porque no llegan las empresas estas con dinero, Eso de que van a venir los dineros, no, es mentira. Las empresas petroleras transnacionales operan con sistemas de crédito transnacional, son parte de los sistemas financieros más importantes del mundo. Por eso, imagínense, Pemex va a competir cuando le ponen a Pemex unos cuantos días para que les diga a los nuevos patrones, a los organismos estos, que les diga si tienen dinero para explotar lo que quieren. Y imagínense, tienes dinero, tienes capacidad, si no, no te lo doy y te doy 90 días para que lo resuelvas. Bueno, pues las empresas transnacionales pueden ir a Estados Unidos y obtener de ese license, como le llaman, el dinero para invertir. Y aquí se lo están autorizando. Todo un año de propaganda vil de Peña Nieto en radio, televisión, que costó millones de pesos, resultó una mentira. Ahí está. Y cuando se hipotecan, porque eso es lo que es el petróleo que está en el subsuelo del territorio concedido, ¿verdad? Pues entonces ya no se puede tocar, porque les vuelvo a recordar que los tratados van a defender esa inversión. Esa inversión estará protegida por una red de tratados más el Tratado de Libre Comercio, porque esa es otra cuestión que han eludido hace meses. Cuando se va a quitar ya, en cuanto se apruebe hoy en el día, lo que está reservado en la energía en el TLC, entra la energía al libre comercio. Y cuando entra la energía a libre comercio, les repito, está ya bajo el control de los tratados internacionales y el gobierno no puede tocar, ni mucho menos. Y ese petróleo ya está hipotecado, no es ya de la nación. Cuarto, transitorio. Establece el sistema de contratación. Este es muy importante. ¿Se acuerdan todo lo que se discutió de que si los contratos de producción compartida o no, que si sí, que estos no? Bueno, pues terminó en que todos los contratos son válidos, todos, los que quieran. Y como los que quieren, dicen y mandan, son muy poderosos, pues los contratos van a ser los que quieran. Aquí están los de producción compartida. Y luego se decía que el petróleo siempre sigue siendo nuestro, El petróleo es mexicano, nunca todo el petróleo va a ser de la nación. Aquí está
en este transitorio cuarto, ya todo lo escondieron hasta el último día en los transitorios. Aquí está que las empresas que tengan estos permisos, licencias, lo que sea, pueden hipotecar el petróleo. De manera que encontramos otras de las grandes mentiras de esta maravillosa reforma desnacionalizadora. Y le voy a hacer un comentario rápidamente, se los dije hace un momento, de qué significan estos contratos. Y no quisieron de ninguna manera, ¿verdad?, cumplir con la ley que establece que cuando se va a discutir una ley, que se tiene que estudiar el impacto fiscal. Aquí, como nada más es el 35-40% del presupuesto nacional, no se estudió para nada. Y miren ustedes, tengo un estudio que está hecho a partir del análisis de lo que se ha venido diciendo y de la ley de impuestos sobre hidrocarburos que está detenida en Cámara de Diputados, ¿verdad? Se hace una estimación y se encuentra que va a haber un profundo hoyo fiscal. Ahí les doy un ejemplo. Dice, en el caso de que la inversión extranjera alcance el monto que las autoridades mexicanas están planteando de 35,000 millones de dólares anuales, tal y como lo dijo Emilio Lozoya en la Cumbre de Negocios el 23 de octubre, con la estructura de costos y los altos niveles de rendimiento operativo de Pemex Exploración y Explotación, se tendría 1,733,000 millones de ingreso. Con el régimen actual fiscal, donde Pemex aporta casi el 40% del presupuesto nacional, la tesorería de la Federación recaudaría 1,207,000 millones de pesos. De compartir la renta petrolera con los grandes corporativos transnacionales, el porcentaje de ingresos que Pemex actualmente paga al Estado pasaría de 68% de sus ingresos totales al 55% en el mejor de los casos y hasta el 27% en el peor de los escenarios, dependiendo del tipo de contrato de utilidad compartida, producción compartida o de concesión disfrazada de licencia. Eso significa que el hoyo fiscal que el anterior esquema de contratos provocaría estaría entre 227,000 millones y 725,000 millones de pesos anuales. Ello traería, me estoy refiriendo a lo que aparece ahí perdido en un transitorio, ello traería un enorme impacto de las finanzas públicas y un caos generalizado a la hora de regular estos contratos, presionando a mayores recortes del gasto social, como la educación, la salud y los programas de combate a la pobreza, así como aumentos generalizados de impuestos. Si tan solo considérese que el primer escenario, el de menor impacto, pero también el que menos desean las transnacionales, asciende a 227,000 millones de pesos, en el que todos los contratos sean de utilidad compartida. Los recursos del hoyo fiscal equivalen a casi el monto de 2 veces lo dedicado a la insigne estrategia gubernamental cruzada contra el hambre y 3 veces el presupuesto del programa de combate a la pobreza oportunidades. Y en el segundo caso de consumarse un hoyo fiscal de 725,000 millones de pesos, esos recursos serían equivalentes a 16 programas del sistema de pensión de adultos mayores. Y aquí hacemos un análisis, ¿verdad?, de manera detallada, que lo que costaría de contratos de utilidad compartida. Ahí nos vamos a un hoyo fiscal de 226,000 millones de pesos, ¿verdad?, contratos de producción compartida,
basado dependiendo de la identificación del costo de explotación, y nos vamos a costos enormes uno tras otro en cada uno de estos contratos. Las licencias, ¿verdad?, que otorgan las transnacionales de manera individual o a través de consorcios, licencias para exploración y producción de petróleo o gas. La licencia permite a la compañía apropiarse de toda la cadena de producción y comercialización del hidrocarburo, todo ello, ¿verdad?, y el diseño del régimen fiscal le daría la posesión de la renta petrolera y tendríamos otro enorme hoyo fiscal. Esto es lo que no se ha analizado y eso es lo que va a producir esta reforma que se dice alegremente, y lo han dicho estos 2 días sin parar, que va a dar becas a los estudiantes, vamos a tener universidades, vamos a elevar el nivel de vida. Es la resolución de todos los problemas de este país, económicos, políticos y sociales, de esta reforma, y yo les estoy demostrando que lo único que va a traer es un despojo a la nación económico brutal. Y esto va a traer un endeudamiento constante, como decíamos, el endeudamiento de este año que se aprobó aquí, también aplaudieron al final, de 700,000 millones de pesos. ¿Y por qué? Y lo dijimos en esta tribuna, ¿por qué 700,000 millones de pesos de endeudamiento este año si no hay ningún programa que cueste eso? Porque empieza a operar el hoyo fiscal al que me refiero. Esto que está aquí es el señalamiento de que esta reforma sí es un saqueo a la nación. Y es además de un producto de una presión norteamericana y va a dar además derecho, como aquí se ha dicho, a quienes ya están metidos en el negocio, como el señor Videgaray y el señor otro que está por allí con los fondos, y la señora Kessel, que ya está ahí, y todos listos para disfrutar de ese fenómeno que se llama hacer de lo público algo privado, el gran pastel de la corrupción, que es uno de los principales motores que ha empujado esta reforma. Y ustedes no saben que han contribuido el día de hoy a enriquecer a muchos de estos tecnócratas y oficiales del gobierno, expertos en unos años de lo que es la explotación del petróleo. Bueno, pasamos a otro tema porque tengo la autorización. Tenemos aquí en el artículo 6 algo muy interesante, ¿verdad? La Secretaría del Ramo en materia de energía, con la asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones, es decir, la adjudicación de áreas para explotación y campos en producción. Esto mismo, para ser más rápido, se le asigna a las privadas, se les va a ir dando a las extranjeras lo que decíamos, bloques de territorio nacional, en donde van a establecer sus lares y seguramente van a traer su seguridad personal. Los sistemas estos que tuvieron en Irak, los contractors, ¿verdad?, que son compañías que aportan antiguos militares para dar seguridad a sus empresas. Y eso es lo que va a resultar, porque así operan, porque así están en África, así están en Irak, así están en todos los países en donde llegan. Y entonces tendremos aquí el maravilloso placer de que en las zonas de Veracruz, en las zonas de Tabasco, en Campeche, van a estar estas grandes empresas con su propia seguridad para su protección. Otra gracia aquí, otra perla, es el 7º transitorio. Para promover la participación, dice este transitorio, de cadenas productivas nacionales y locales, dice, la ley establecerá dentro del plazo previsto en el transitorio 4
las bases y los porcentajes mínimos de contenido nacional, en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. Ahora esto no es posible. Esa es otra aberración y otra mentira. Miren ustedes, la proveeduría de Pemex y CFE desde el TLC con Salinas está abierta, que fue una de las primeras conquistas que lograron los americanos. Toda la proveeduría de las empresas públicas tiene que abrirse a licitaciones internacionales. Esto desde el TLC, de su apertura, eso fue la primera entrada al sector de energía. ¿Y qué pasó con eso? El Departamento de Comercio de los Estados Unidos entonces consideró que ese avance era uno de los más importantes del TLC en beneficio de las empresas norteamericanas. E inmediatamente empezaron a proveer a Pemex y a la CFE y acabaron y desindustrializaron a las dos empresas que tenían muchísimos proveedores nacionales. O sea que eso está prohibido. Y además, les repito, una vez que que se quite la reserva que establece en el TRC, se tiene que abrir plenamente. Entonces es una mentira que se pueda establecer una obligación a las empresas extranjeras de consumir mexicano. Es falso, no existe, está prohibido. Esa es otra de las gracias que va a traer ya oficialmente en toda la línea una desindustrialización y un gran desempleo. Aquí está otro tema realmente grave. El transitorio octavo. Fíjense, ¿se acuerdan lo que decíamos que esta manipulación de los conceptos, de mantener el concepto estratégico quitándole el objetivo? Porque en la Constitución estaba lo estratégico porque se reservaba exclusivamente al Estado. Lo que definía el carácter estratégico era la reserva del Estado, la exclusividad del Estado. Le quitas eso, entonces queda aparentemente sin ningún oficio ni beneficio el carácter estratégico. No, pero lo usan en otro lado, porque en el transitorio octavo se dice, derivado de su carácter estratégico, fíjense, las actividades de exploración y extracción de petróleo y de las demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se considera de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro que implique aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectados. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, ustedes lo saben, la CFE tiende sus líneas y es un servicio público nacional. Y van y colocan, negocian el paso de toda la industria petrolera. Eso lo gestiona una empresa pública, Petróleos Mexicanos o la CFE. Pero ahora, como es de carácter estratégico, todo eso, la explotación del petróleo y la electricidad ya son estratégicos y por lo tanto se les considera aquí en el octavo, se les considera de interés social y orden público. ¿Y saben qué significa eso? Que se está preparando en la Constitución, ¿verdad?, la expropiación de sectores sociales y privados para beneficio de las transnacionales. ¿Cómo van a establecer sus territorios ya concesionados? ¿Verdad? Pues lo van a hacer porque van a ser de interés público. Entonces vamos a tener a las grandes transnacionales operando como empresas de interés público siendo privadas. Y eso ha causado en el mundo entero enormes problemas, muertes, violencia, porque el petróleo está en zonas que son indígenas o en zonas sociales. ¿Verdad? Perú conoce de esto, ¿verdad? Fueron grandes batallas, el final y la derrota de Adán García, ¿verdad?, los asesinatos y la entrada del ejército a las zonas indígenas y la resistencia de los indígenas, porque además esto va en contra de la propia Constitución que establece
que los territorios indígenas están reservados incluso en tratados internacionales. Entonces, llegan hasta ese extremo. Fíjense que este documento fue hecho por abogados expertos de las empresas transnacionales. No se los olvidó un detalle. Si necesitamos pasar por pueblos, necesitamos ir a la Amazonia, vamos a ir a Tabasco, vamos a ir a Veracruz y queremos que nos aseguren que nuestras instalaciones van a ser, y las necesidades de nuestras instalaciones van a ser consideradas de interés público. Aquí está, para los que se sonríen preocupados, aquí está. Perdonen que les esté aguando la fiesta, pero lo que han hecho es una verdadera barbaridad. El 9, el Estado suscriba con empresas productivas. ¿Qué son otra vez las empresas productivas estas que terminan no definiéndose? El 12º transitorio, ahí están las modalidades de contratación que lo hacen por cuenta de la nación. Esta extraña cosa que decía y esto que es, fíjense, este artículo 12 transitorio, ¿saben ustedes qué tenía en el dictamen que discutimos, analizamos, estudiamos y que nos lo cambiaron en ese cachirul que metieron, en el madruguete que peleamos y se impuso, ¿verdad? Resulta que ahí estaba un tema muy importante, que es que acababan con los subsidios generalizados. Decía este artículo transitorio 12, decía que los subsidios generalizados estaban prohibidos y que tenía que pasarse a subsidios focalizados. ¿Qué es eso? Bueno, es una medida neoliberal, brutal, ¿verdad? Que solamente se permiten subsidios en donde existe realmente hambre, miseria, etcétera. Los subsidios generalizados, por ejemplo, los que se pueden tener para poblaciones que no pueden pagar la electricidad, esos subsidios se prohibían. Pero como estábamos criticando esto y hubo varias senadores que lo señalaron y dijeron, descubrieron, miren, aquí está una perversión neoliberal antisocial, ¿verdad?, para favorecer a las empresas extranjeras que vienen. Bueno, como nos estaban oyendo, ¿verdad?, porque mientras nosotros discutíamos, estos que hicieron el cachirul estaban viendo qué corregían, porque es lo que hicieron en el nuevo dictamen que nos echaron esta madrugada. Acuérdense que me dieron tiempo ilimitado. Bueno, en el cachirul ese lo quitaron porque se veía muy feo. Entonces, como lo criticamos, dijeron, quiten eso porque nos está quitando imagen. El siguiente cambio de nombre de los organismos, que eso no lo entiendo ustedes tampoco, se convierten en órganos reguladores coordinados. Otra entelequia. Aquí los órganos reguladores que ustedes, los panistas, querían que fueran organismos constitucionales autónomos, ahora son órganos reguladores coordinados. ¿Qué es? No sé, las leyes secundarias son las que nos van a explicar todo. Con esto yo termino, ¿verdad? Y me conmueve que me aplaudan porque la verdad ha sido un trabajo que ustedes no hicieron. Los estoy ilustrando, les estoy diciendo la barbaridad que hicieron y el daño que han hecho al país. Aplaudan, sean felices, festejen hoy, bravo, bravo. No van a festejar un largo tiempo, El pueblo se los va a reclamar pronto. Muchas gracias. Gracias, senador. En el uso de la palabra, la senadora, ruego a la Secretaría consulte si son de aceptarse todas las propuestas de los diversos artículos transitorios que presentó el senador Bartlett. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el senador Bartlett.
Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite en la discusión, señora presidenta. Gracias. En el uso de la palabra, el senador Armando Ríos Peter. Hasta por 5 minutos, por favor. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Acudo a esta tribuna a presentar esta reserva respecto al transitorio primero, que es el que busca poner en implementación el presente decreto que ustedes han venido discutiendo y compartir con ustedes reflexiones que me parece indispensable respecto a esto, que cuando fue aprobado ustedes aplaudieron y que es indispensable tener en un contexto integral. Hemos repetido a lo largo de todo este debate, tanto en las Comisiones Unidas como el día de ayer y lo que nos quedará durante el día de hoy, que seguramente serán varias horas, que este es el debate más importante respecto a la Constitución y especialmente respecto al Pacto Social y al Estado moderno. Han decidido ustedes hacer cambios trascendentes al artículo 25, 27 y 28 constitucional, que para nosotros significan enormes riesgos, especialmente cuando han definido abrir la oportunidad de contratos de licencias, cuando han decidido que sean los tribunales internacionales quienes definan sobre un tema tan importante como los bienes del subsuelo y de manera particular condenando a través de estas modificaciones a que se pierda, como lo hemos señalado, la seguridad energética del país. Y precisamente por ello, lo que hemos decidido en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y como partido político es hacer uso de un derecho que está establecido en el artículo 35 de nuestra Carta Magna. La Constitución establece a partir del 9 de agosto del 2013, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, un largo proceso de trabajo que encabezó el Partido de la Revolución Democrática y que incluso en algunos momentos nos tocó debatir y defender junto con otros partidos políticos, como en aquel momento Acción Nacional. Este artículo 35 le confiere a los ciudadanos y las ciudadanas la oportunidad, el derecho de poderse expresar en fecha electoral respecto a temas que considera de enorme trascendencia, respecto a temas que si es que logra reunir el 2% del total de las firmas de aquellos que estén inscritos en la lista nominal de electores para solicitarle a la autoridad que pueda hacer una consulta popular. En tal sentido, desde la presentación de las iniciativas que hoy nos han llevado a la discusión del presente decreto, el Partido de la Revolución Democrática se dio a la tarea de hacer una amplia convocatoria, en la cual hemos logrado reunir alrededor de 2 millones de firmas de ciudadanos y de ciudadanas que en todo el territorio nacional se han manifestado por una consulta popular en torno a este tema que ustedes están queriendo imponerle a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y es importante señalarlo, compañeros y compañeras senadoras, porque aquí en la tribuna hemos recordado que el 70%, según la última encuesta que hizo el diario El País, 70% de los ciudadanos y las ciudadanas, a pregunta expresa, están en contra de que participe la iniciativa privada en el tema de los hidrocarburos. De tal forma que esta consulta popular, como un derecho constitucional, habremos de hacerla valer. Y me parece importante subrayarlo, compañeros y compañeras, porque incluso el día de ayer por la mañana el presidente de la Comisión de Energía osaba decir que este tema, un tema que tiene que ver con el sector energético, no era válido
para el tema de una consulta ciudadana. Hemos estado en una enorme batalla respecto a este tema. No han querido aceptar lo que fue un acuerdo político desde hace ya prácticamente una semana y han querido irle dando vueltas en esa misma lógica del chanchullo que yo comentaba hace un rato respecto a los cambios en los dictámenes y han querido ahora ver con triquiñuelas este debate. Esperamos que el día de hoy podamos arrancar esa discusión que ya han terminado los diputados y diputadas, de tal manera que lo que yo les propongo en la presente reserva es que no se lleve a cabo, que no pueda entrar en vigor el presente decreto en tanto esté condicionada a la aprobación de la consulta popular conforme a lo establecido en el inciso octavo del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consulta popular, que es un derecho de todas y de todos los ciudadanos. Consulta popular ya. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta del senador Ríos Peter. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Ríos Peter. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Le consulto, senador Robles, si desea en esta intervención agotar sus reservas. Reservé 21, lo haré en 4 presentaciones. Le informo a la Asamblea que tiene 21 reservas el senador Robles Montoya y ha decidido presentarlas en 4 intervenciones. Adelante, senador. Senadoras y senadores, quisiera empezar el presente planteamiento de reserva reiterando lo que decía pues hace un par de días en la trunca sesión de comisiones y que ha sido un permanente cuestionamiento de esta reforma. Si esta reforma no es privatizadora, entonces, ¿para qué cambiar la Constitución? ¿Qué caso tiene? Y creo que tanto los senadores del PRI como los colegas del PAN y del Verde Ecologista, en el fondo estarán conscientes que este razonamiento y la falta de respuestas claras y contundentes sobre la necesidad de modificar la Constitución mueve a sospechas sobre las verdaderas intenciones que persigue esta reforma. Sospechas, compañeras y compañeros senadores, que se fortalecen con la postura que han asumido de obstaculizar la aplicación de la figura de la consulta popular y ahora más con la suspensión abrupta del debate en comisiones esta madrugada, violentando nuestro derecho a plantear reservas a un dictamen y desvirtuando también la esencia de un parlamento que es el debate. En esta tribuna, señoras y señores senadores, sea cual sea el tema que se discuta, se habla una y otra vez. Así sucede en democracia. Se le enaltece como una forma de gobierno, como un sistema de vida. Nadie en este pleno, compañeras y compañeros, se atrevería a desacreditar al sistema democrático porque creo que todos dicen creer en él. Pero yo les pregunto si cuando hablan de la democracia están conscientes de que se trata de un sistema fundado en la intervención del pueblo en el gobierno. No lo digo yo,
Así es como lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Si verdaderamente creen en la democracia como una forma de gobierno, como un sistema de vida para los mexicanos, honren esa creencia y no solamente accedan, sino que además fomenten, estimulen la participación del pueblo en la toma de decisiones, sobre todo aquellas que son tan trascendentes como la que hoy estamos discutiendo. Honren esa creencia, honren en los hechos sus discursos de exaltación de la democracia en lugar de escudarse en patrañas insostenibles y que insultan, perdonen que se los diga, la más elemental inteligencia humana, como la de que esta es una reforma fiscal y que por tanto no debe ser sujeta a una consulta. Lo digo, por supuesto, no como un señalamiento, sino como un reclamo. Ya levantaron muchas sospechas al ser omisos en explicar por qué se necesita una reforma constitucional si no hay intención de privatizar. Y al restringir el derecho de los senadores a debatir en comisiones, pues no abonan más que a sospechas y siguen cancelando el derecho de los ciudadanos a decidir. Señoras y señores senadores, los ciudadanos nos eligieron para representarlos, no para suplantarlos. Si creen en la democracia, no desvirtúen su esencia, que no es otra que la participación popular. La propuesta que vengo a plantear, senadora presidenta, es que se deseche este artículo primero transitorio y que este decreto no pueda entrar en vigor si no es previamente sometido y aprobado en una consulta popular. ¿Es cuánto? Consulta popular. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del senador Benjamín Robles. Consulto a la Asamblea si se admite en votación económica a discusión la propuesta presentada por el senador Benjamín Robles. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo. Con su permiso, senadora presidenta. Sí, nada más le comento que además de esta reserva al artículo primero transitorio, he retirado, bueno, no retirado, voy a hacer nada más dos intervenciones que tienen que ver con el artículo 9 y con el artículo 19 transitorio, y el resto pues entregaré mis participaciones a la mesa directiva. Y quise hacer uso de la palabra en un artículo que, como todos ustedes saben, tiene experiencia parlamentaria. Es raro que se reserve el primer transitorio, un artículo que tiene que ver con la fecha en la que entra en vigor una reforma. Y esto lo estamos haciendo a manera, por supuesto, de protesta legislativa, pero también lo estamos haciendo para que volvamos al concepto más amplio de lo que significa el mandato en una democracia. Y el mandato de esta democracia ha quedado suficientemente evidenciado, no era el de hacer reformas a la Constitución para permitir la inversión privada en el sector energético. Los chiapanecos sabemos perfectamente bien que cuando se le pregunta a la sociedad, cuando las decisiones son colectivas, las decisiones son mejores.
Y lo sabemos porque fue gracias a un ejercicio de consulta, a un referéndum, a un plebiscito, que en 1824, 94,000 chiapanecos decidieron ser mexicanos. Díganme ustedes si alguno, y quizá lo haya, si alguno de ustedes cree que esa fue una mala decisión. Quizá habrá quienes digan que Chiapas debió haber sido parte de Guatemala, porque así quizá hubiéramos